Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión está comenzando. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la séptima sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 30 de mayo, a las 13 horas. En atención a la convocatoria emitida para esta sesión, por favor, secretaria, en funciones, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. Inciso A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera, el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado un total de 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Sin embargo, con fundamento al artículo 43, párrafo penúltimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el proyecto que corresponde al TOCA 62/2023 en materia civil de la magistrada segunda de esta sala colegiada será retirado para continuar en estudio en el plazo señalado en el propio artículo 43 de la Ley Orgánica. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los 5 proyectos del magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. Toca 1 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al TOCA civil 16/2023, derivado del expediente civil 636/2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio ordinario civil y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala se declara procedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es incompetente para conocer del asunto promovido en primera instancia, en virtud de que le asiste la razón al excepcionista, ya que la acción intentada por la demandante es de materia administrativa por los motivos que expongo. En primer lugar, es necesario establecer que para determinar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales se debe analizar la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancia entre las partes. Así, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se desprende que la ciudadana de iniciales D del CAP promovió un juicio ordinario civil en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que se le realice el pago de diversas prestaciones con motivo de una negligencia médica cometido contra su hija, razón por la cual es menester precisar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es la que se origina por su actividad administrativa irregular que cause daño a los bienes y derechos de los particulares. Refuerza lo anterior lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que la actividad irregular del Estado se configura cuando la función administrativa se realiza de manera defectuosa, esto es, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros establecidos en la ley o en los reglamentos administrativos,
configurándose la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y, por otro lado, genera la potestad de los afectados a que dichos daños sean reparados. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como un organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad y patrimonio propio, teniendo como objeto contribuir con el bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes. Así, para el caso específico, tal como lo plantea la demandante, será exigible la responsabilidad patrimonial al ISSSTE según lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado, que establece el procedimiento que habrá de seguirse por el actuar administrativo irregular de un ente público federal. Bajo ese contexto, para resolver este asunto respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado, la vía procedente es la administrativa. Y tomando en consideración que en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, se debe tener en cuenta los derechos de la niñez, por lo que con fundamento en el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán y el artículo 17 constitucional, para evitar la reconducción de la vía por parte de los órganos jurisdiccionales, lo procedente es remitir las constancias del presente asunto al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dé inicio al proceso administrativo correspondiente o, en caso de existir alguno, darle la continuidad procedente. De conformidad con lo antes expuesto, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de su titular de la unidad jurídica y representante legal, licenciado J.A.G.M.M., ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 636/2022, relativo al juicio ordinario civil promovido por la ciudadana D del CAP en contra del Instituto Excepcionista. En consecuencia, se determina que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del referido juicio ordinario civil, declinándose la competencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que dé inicio al proceso administrativo, lo sustancie y determine lo que en derecho corresponda. Por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. Toca 2 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 29/2023, derivado del expediente civil 439/2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio ordinario civil y el asunto a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado se declara procedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es incompetente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que la vía ordinaria civil elegida por el actor no es la idónea, siendo la correcta la ordinaria mercantil, de acuerdo a lo señalado en los artículos 1049 y 1050 del Código de Comercio. Tales argumentos resultan fundados, pues si bien es cierto que en un conflicto de competencia por materia debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, las cuales se pueden deducir de las prestaciones, manifestaciones y pruebas ofrecidas por las partes.
También lo es que en algunos casos la materia de un juicio puede ser de naturaleza mixta, en la cual existen relaciones unilateralmente mercantiles, mismas que se actualizan cuando, al surgir el acuerdo de voluntades entre las partes, el acto es mercantil para una y civil para la otra. En ese sentido, el artículo 1050 del Código de Comercio establece que cuando se configure una circunstancia de ese tipo y que genere una controversia, la misma deberá regirse conforme a las leyes mercantiles. Ahora bien, en el presente caso, la parte actora y la parte demandada, respectivamente, celebraron un contrato de promesa de compraventa a fin de que la demandante adquiera un predio, propiedad de la empresa constructora demandada, advirtiéndose del contrato base de la acción que la parte demandada se encuentra constituida como una sociedad mercantil, por tanto se encuentra regida por las leyes mercantiles. Asimismo, dentro del objeto principal de la sociedad mercantil de iniciales B, C, SA de CB, se encuentra la construcción y la venta de toda clase de bienes inmuebles, estableciéndose que los mismos sí se consideran como actos de comercio regulado por las leyes mercantiles, tal como lo establece el Código de Comercio. Y si bien el contrato de promesa de compraventa se encuentra regulado por la legislación civil, ello no resulta suficiente para concluir que el mismo tenga una naturaleza civil inmutable, pues cuando una de las partes intervenientes resulta ser una empresa dedicada a la construcción y venta de inmuebles, la realización del mismo se encuentra directamente relacionada con la actividad mercantil de la empresa vendedora, adquiriéndose así el carácter de un acto de comercio. Por lo tanto, debe observarse lo dispuesto en el artículo 1049 del Código de Comercio, que establece que los juicios mercantiles son los que tienen por objeto ventilar y decidir de los conflictos derivados de los actos comerciales. En virtud de lo anterior, este tribunal colegiado estima que, al tratarse de un conflicto celebrado por una empresa cuyo objeto social está encaminado a actos con fines de especulación comercial, el asunto que nos ocupa resulta ser de materia mercantil, debiendo conocer del mismo una jueza o un juez de la misma naturaleza, tal como previene la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor. De conformidad con lo expuesto, se declara procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el ciudadano RANP en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil denominada BCSA de CB ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 439, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario civil promovido por el ciudadano de iniciales CBU en contra de los ciudadanos RANP, EJCM y BCSA de CB. En consecuencia, se determina que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado no es competente para conocer del referido juicio ordinario civil, declarándose competente para conocer del proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión una juez o una jueza mercantil de la ciudad de Mérida, Yucatán. Por favor, proceda a la votación. Con gusto, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. Toca 3 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 32, diagonal 2023, derivado del expediente civil 627, diagonal 2022 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento y el asunto a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado
se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la parte excepcionista y, por tanto, la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado con esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los siguientes motivos. La parte demandada sustentó la excepción a estudio, argumentando que la naturaleza de la acción es mercantil y no civil, pues el contrato de arrendamiento que celebró con su contraparte tuvo como finalidad que el inmueble arrendado sea utilizado única y exclusivamente para el funcionamiento de cinemas y servicios conexos, es decir, para fines comerciales. Dicho lo anterior, no le asiste la razón a la parte excepcionista, pues del análisis de los documentos presentados como base de la acción instada, es posible establecer que la naturaleza de la acción es personal, porque tiene por objeto exigir el cumplimiento de una obligación personal y no puede ejercitarse sino contra el mismo obligado, como lo establece el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En consecuencia, la acción es propia de la materia civil, puesto que el objeto de la controversia es ejercer el cumplimiento de un contrato de arrendamiento y de sus convenios modificatorios, encontrándonos así ante un juicio extraordinario de arrendamiento, el cual se encuentra previsto en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 6 del arrendamiento, así como en el título tercero de los juicios extraordinarios, capítulo 1 del juicio de arrendamiento del Código Adjetivo de la materia. Por ende, para resolver el conflicto planteado, es necesario aplicar las leyes de la referida naturaleza. Entonces, toda vez que el contrato celebrado entre las partes versa sobre el arrendamiento de un inmueble, no puede considerarse como un acto de comercio, ya que el objeto de este contrato no tiene como finalidad la especulación comercial, sino únicamente otorgar el uso de un inmueble a cambio de una retribución, en este caso, el pago de una renta. En el mismo sentido, se reafirma la competencia de la juzgadora de primera instancia, ya que de un análisis realizado al segundo convenio modificatorio del contrato de arrendamiento, se advierte que la excepcionista se sometió expresamente a la cláusula octava de dicho instrumento, la cual establece que para dar cumplimiento al convenio modificatorio y al contrato, las partes se someterán a la aplicación del Código Civil del Estado de Yucatán, siendo competentes por razón de jurisdicción los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier fuero que pudieran corresponderles. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de las costas y a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Derivado de todo lo anteriormente expuesto, resultan infundados los argumentos hechos valer por la parte excepcionista y, en consecuencia, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de materia planteada, por lo que la jueza tercero civil sí es competente para conocer del juicio de origen. Por favor, procedan a la votación. Claro que sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Limensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 35, diagonal 2023, derivado del expediente civil 262, diagonal 2022 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio ordinario civil y el asunto a analizar es la denegada apelación que promueve la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y magistrado se determina que son inoperantes los argumentos esgrimidos por la ciudadana de iniciales AMLS, declarándose improcedente el recurso de denegada apelación planteado y, en consecuencia, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza tercero de lo civil del primer departamento judicial del Estado por los motivos siguientes. En el caso que nos ocupa, lo que pretende apelar la parte inconforme
es el auto de fecha 31 de enero del año 2023, emitido en el expediente civil de origen, en el que la jueza niega la solicitud de la excepcionista de interponer el recurso de apelación en contra de la audiencia de desahogo de la prueba de confesión de fecha 24 de enero del año en curso. Tal negativa la fundamentó en el artículo 174 del Código Adjetivo de la materia, mismo que señala que el único recurso procedente cuando se conceda alguna providencia de prueba es el de responsabilidad, por lo que resulta incorrecto pensar que la diligencia emitida por la jueza cuarto civil, consistente en el desahogo del medio de prueba aportado por la demandante, pudiera ser apelable. Ahora bien, de un estudio realizado de las constancias remitidas a este H-Tribunal, se observa que, si bien la parte recurrente compareció a continuar con su recurso de denegada apelación, cumpliendo con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo cierto es que no se advierte que sus argumentos combatan la razón aducida por la jueza de primera instancia, por lo que este órgano jurisdiccional considera que los mismos son inoperantes. Este cuerpo colegiado considera que la calificación de grado emitida por la jueza civil de origen es correcta, toda vez que el auto que niega el recurso de apelación señaló que la diligencia realizada en fecha 24 de enero del presente año relativa al desahogo de la prueba confesional no se encuentra estipulada como apelable en nuestro código adjetivo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En consecuencia, se declaran inoperantes los argumentos hechos valer por AMLS. Es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en auto de fecha 31 de enero de 2023, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra de la audiencia de fecha 24 del citado mes y año, dictados en el expediente marcado con el número 262/2022, relativo al juicio ordinario civil promovido por ACL en contra de AMLS. Por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 5 del ponente primero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado primero relativo al toca civil 48/2023, derivado del expediente civil 321/2022, del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Se trata de un juicio ordinario civil reivindicatorio y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado, primero tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y el magistrado se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por el oponente y, por tanto, la jueza quinta mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, con sede en el municipio de Izamal, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por los motivos siguientes. En la parte demandada, sustentó la excepción a estudio argumentando que el juzgado en donde es ventilada la controversia del presente asunto carece de jurisdicción y competencia para conocer del mismo. Sin embargo, estos no realizaron ningún argumento que impugne la potestad que tiene la jueza de primera instancia para resolver el asunto planteado en el juicio de origen. Por ello, tales argumentos se consideran infundados. No obstante, al tratarse la excepción de incompetencia de un presupuesto procesal de orden público cuya resolución es de propio y especial pronunciamiento, este tribunal de alzada se limitará únicamente a resolver la cuestión de competencia planteada, ya que la misma servirá para definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para conocer la controversia sometida ante ella. En primer lugar, se determinará la competencia por razón de materia del presente asunto, la cual no se delimita por la relación jurídica de las partes, sino atendiendo la naturaleza de la acción ejercida, misma que regularmente se puede inferir mediante el análisis cuidadoso
de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En ese sentido, habiendo realizado una revisión de los autos que obran en el expediente civil número 321, diagonal 2022, es posible establecer que la naturaleza de la acción instada es real, porque tiene por objeto exigir la entrega de un bien inmueble, la cual puede ejercitarse contra cualquier poseedor, como lo establece el artículo 522 y 523 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En consecuencia, el presente asunto debe ser considerado materia civil, puesto que la finalidad de la controversia es recuperar la propiedad y posesión del bien inmueble en cuestión. Ahora bien, en cuanto a la competencia por razón de territorio, al no haber sumisión expresa o tácita que nos permita establecer el juzgado competente para resolver la controversia, es necesario remitirse al orden de prelación dispuesto en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En ese orden se advierte que en el presente caso se actualiza lo señalado en la fracción tercera del citado ordenamiento jurídico, en donde establece que el órgano jurisdiccional competente será el del domicilio del demandado, hoy excepcionistas, y en caso de que éste tuviese varios, será elección de la parte actora. En el presente caso, se aprecia en las constancias del expediente civil de origen que la demanda fue notificada a los ciudadanos de iniciales E, B, M, C, C, A, V, M y M, J, V, C en un predio ubicado en el municipio de Tecal de Venegas, Yucatán, por lo que este debe entenderse como su domicilio, aunado a que en sus escritos de contestación de demanda señalaron el mismo predio para oír y recibir notificaciones, acreditándose de esta manera la competencia en razón de territorio. Aunado a ello, es evidente la competencia de la titular del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado, teniendo como consecuencia que pueda conocer la controversia de la cual deriva este toca. Derivado de lo anteriormente expuesto, se declara improcedente la incepción de incompetencia por declaratoria plantada por EBMC, CAVM y MJVC ante la jueza quinta mixta de lo civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 321, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio plenario de propiedad y posesión, promovido por LAUC en su carácter de albacea y en representación de MRUC, MAUC, HUC, WUC, MRUC, JMUC y MACC, alias ACC, en contra de EBMC, CAVM y MJVC. En consecuencia, se declara que la jueza quinta mixta de lo civil y familiar del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta así decidirlo. Finalmente, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia, por las razones expuestas en la determinación emitida. Por favor, proceda a la votación. Claro que sí, señor magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera, quien enlistó dos proyectos. Toca 1 de la ponente 2. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución de la magistrada segunda relativo al toca civil 52, diagonal 2023, derivado del expediente civil 77, diagonal 2022 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario y el incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria.
En este asunto tenemos un juicio extraordinario hipotecario, el 77 de anual 2022, del cual deriva el TOCA del que se propone el proyecto. Es el número de TOCA 52-2023 y mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2022, MIPK, en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de una institución bancaria, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de EMH, solicitando, entre otras cosas, el pago del concepto de capital vencido, el pago en concepto de capital exigible, el pago de intereses o en defecto del pago de todas las prestaciones líquidas reclamadas, el remate del predio otorgado como garantía e hipotecado en el contrato base de la acción, es decir, el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria celebrado entre la mencionada institución de crédito y el nombrado EMH. Así, el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán admitió el juicio en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, el demandado opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que en el contrato base de la acción se acordó que en caso de suscitarse alguna controversia judicial, esta debería ventilarse en algún juzgado federal o de distrito de los que existen en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Además de que el contrato objeto de la litis, según consideró, es de naturaleza mercantil, por así estar determinado en el artículo 75, fracción 14 del Código de Comercio. Del estudio de fondo se desprende que la jueza tercera del Primer Departamento Judicial del Estado tiene competencia para conocer del asunto por razón de materia, territorio, fuero y turno, y al respecto, en la demanda, el actor requirió que en caso de que no se cubrieran las prestaciones, se procediera al remate del bien hipotecado. Por otro lado, considerando que en la contestación de la demanda, al oponer la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, el demandado señaló que el contrato objeto de la litis es de naturaleza mercantil, por así estar determinado en el mencionado artículo 75, fracción 14 del Código de Comercio, se debe señalar que si bien es cierto que en el presente caso la parte promovente es una institución financiera que realiza actos de comercio, tal y como lo dispone el numeral 3, fracción segunda y el 75, fracción 14 del Código de Comercio, y a pesar de que es un ordenamiento de índole federal, se actualiza la competencia concurrente establecida en el numeral 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, los juzgados civiles del Estado de Yucatán son los competentes para conocer del juicio de donde dimana este toca, ya que el hecho de que la institución bancaria esté regulada por una ley de carácter federal no implica que todos sus actos deban considerarse necesariamente regulados por leyes federales y por ende de competencia de ese fuero las controversias en que sea parte. Asimismo, en el presente asunto se tiene que el sometimiento al conocimiento del órgano jurisdiccional involucra intereses meramente particulares, ante lo cual se surte la hipótesis referida en el citado 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 586-2021, estableció que la vía hipotecaria civil procede cuando lo que se pretende es lograr un pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporta el bien. En conclusión, si lo que se intenta es hacer efectiva una garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse un crédito, el acreedor está obligado a ejercer la denominada vía hipotecaria civil. Por consiguiente, considerando que en el presente asunto la parte actora solicitó que en caso de no pagarse las prestaciones líquidas reclamadas, se remate el predio otorgado como garantía e hipotecado en el contrato base de la acción, es evidente que la vía idónea para sustanciar el procedimiento es la vía extraordinaria hipotecaria y no la vía mercantil, a diferencia de lo que señala el propio excepcionista. Además de que a nivel local la hipoteca está definida y sancionada por el Código Civil del Estado en el libro tercero, título sexto, capítulo 15, y los juicios extraordinarios están regulados por disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, de donde resulta evidente la competencia de los juzgados de primera instancia, ya que les corresponde la aplicación del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por todo lo expuesto, se acredita la competencia en razón de materia a favor del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. De igual forma,
Se acredita la competencia por razón de territorio del juzgado previamente mencionado, ya que en el contrato base de la acción también se acordó que la parte actora tiene facultad de elegir si las controversias derivadas de la interpretación y aplicación de dicho contrato se llevan ante los tribunales de Ciudad de México o los del lugar donde se haya firmado el contrato, el cual, en este caso, se refiere a la ciudad de Mérida, Yucatán. Por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Por tanto, considerando que en este caso el demandante reclama una acción hipotecaria, el cual, como ya dijimos, tiene fundamento en las disposiciones del Código Civil de Yucatán y en el de procedimientos civiles, es inconcluso que se acredita la competencia por razón de fuero del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por último, el juzgado referido cuenta con competencia también por razón de turno, en virtud de que la demanda fue presentada en la oficialidad de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y que ésta fue turnada al propio Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento, que ya ha sido mencionado. Esto en virtud de lo estipulado en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y en el tercero transitorio del Acuerdo General número EX 14-100713-01, por el que se crea el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, y el Acuerdo General número EX 20-15-1021-01, por el que se establece el cambio de sede de los juzgados primero, segundo y tercero en materia civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano EMH ante la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente número 77/2022 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por MIPK en su carácter de apoderada general para pleitos y cobranzas de una institución bancaria en contra del citado excepcionista. Segundo, se declara que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en el propio proyecto. Cuarto, notifíquese y remítase por los conductos debidos copia certificada de esta resolución y de sus constancias de notificación. Y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento. Luego, en su oportunidad, archívese esta toca como asunto concluido y cúmplase. Secretaria, por favor, si me ayuda con el sentido de la votación. Con gusto, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrado. Gracias. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del ponente tercero. A consideración y votación de la sala colegiada, el proyecto de resolución del magistrado tercero relativo al toca civil 63/2023, derivado del expediente civil 694/2022 del juzgado tercero civil, y se trata de un juicio ordinario civil. El incidente a analizar es la excepción de incompetencia por declinatoria que promueve la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia interpuesta ante la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado por las partes demandadas en el escrito de contestación de demanda presentado en el expediente relativo a un juicio ordinario civil en contra de un notario público del Estado, del director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado de Yucatán, y las ciudadanas cuyas iniciales son MBXM, ABPX, y el ciudadano cuyas iniciales son LAPX. Dicha acción se ejerce a fin de que la jueza del conocimiento dilucide si el acto jurídico impugnado, es un contrato de donación,
adolece de vicios que pudieran incidir en su existencia o validez, provocando en su caso la nulidad del acto jurídico. La excepción de incompetencia referida es planteada por razón de fuero. Sustancialmente aduce que el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán es incompetente y no debe conocer del asunto, ya que quien debe conocer son los juzgados del distrito del Estado de Yucatán, toda vez que el juzgado de primera instancia del fuero local, por la carga de trabajo que tiene, le es imposible conocer ese asunto. Se considera que sí es competente la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado para conocer del asunto. En primer lugar, toda vez que la acción que dio origen al presente toca es una acción de naturaleza personal de carácter civil, la cual se ejerció con el fin de que se declare la nulidad de un contrato de donación, contrato que se encuentra regulado en el Código Civil del Estado de Yucatán, y el procedimiento a seguir para la ejecución de la acción intentada se determina conforme a lo expuesto del Código de Procedimientos Civiles del mismo Estado de Yucatán. Por ende, corresponde a un juez estatal aplicar tales ordenamientos. Esto de conformidad con los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por lo tanto, la jueza del conocimiento sí es competente en razón de materia para conocer del juicio. En cuanto a la competencia por razón de territorio, tomando en cuenta que el presente asunto deriva de un juicio ordinario civil en unidad de escritura pública y que no existe designado un domicilio para requerir judicialmente los deudores, ni se exige el cumplimiento de una obligación, resulta aplicable el supuesto normativo de la fracción tercera del artículo 73 del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que el domicilio de los demandados, como obra en autos, corresponde a esa ciudad, y el actor promovió el juicio ordinario civil ante los juzgados civiles de primera instancia con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. En cuanto a la competencia por razón de fuero, los artículos 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que los tribunales o jueces de distritos civiles únicamente pueden conocer de asuntos que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pero no los facultan para resolver asuntos que versen sobre leyes locales. Y en el presente caso, al tratarse de una acción y un procedimiento regulados por la legislación civil estatal, corresponde a un juez de primera instancia del fuero común conocer del asunto y no a un juez federal, como plantean los excepcionistas. Por último, la carga de trabajo con la que cuenta un juzgado o tribunal no es un argumento válido para que dicha autoridad deje de conocer un asunto. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por los excepcionistas ante el Juzgado Tercero Civil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente relativo al juicio ordinario civil de origen. Segundo, que la jueza tercera civil del primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condenó a los excepcionistas al pago de la multa y cosas generadas de conformidad con lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notificar y devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y en su oportunidad archivar el TOCA como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Con gusto, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, magistrados. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada Presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, someto a su consideración para la octava sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil el día miércoles 14 de junio a las 13 horas. A favor. A favor. Gracias. Secretario auxiliar, tiene usted el uso de la voz. Para concluir con el orden del día, se preguntan si existen asuntos generales a tratar dentro de la séptima sesión ordinaria. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz.
Por mi parte, ningún asunto general a tratar. Magistrados. Tampoco. Por mi parte, tampoco, sin asuntos generales se tratará. Gracias. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se da clausura a la 7ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada Presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Para finalizar, se ordena a la secretaria auxiliar en funciones de secretaria de acuerdos por ausencia temporal de esta última que levante por favor el acta de sesión para debida firma y autorización de los integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, 30 de mayo del presente año, se concluye esta 7ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, magistrado y magistrados. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.